Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy, amigos, tenemos que seguir con el tema Zapatero porque el tema Zapatero es el tema del año. Estamos hablando de esa presunta trama, esa red internacional de tráfico de influencias dirigida por el gran jefe, el number one, el capo, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, ex líder del PSOE y expresidente del gobierno. Gobernó España entre el año 2004 y el año 2011. Fue un horror, fue un desastre, pero ahora descubrimos, muchos con sorpresa y con horror, que resulta que se ha dedicado durante años a hacer ciertos negocios sucios, y no solo en España, sino también a nivel internacional. La semana pasada hablamos de los sucios negocios de Zapatero en Venezuela, pero atención, porque esta presunta trama internacional tiene una vertiente menos conocida, mucho más oscura y, atención, muchísimo más peligrosa, porque estamos hablando no de Venezuela, que al fin y al cabo es una dictadura, pero un país pobre, sumido en la ruina, en la más absoluta miseria, un narcoestado que tiene influencia en parte de Hispanoamérica, pero bueno, que sobre todo padecen los venezolanos. No, estamos hablando de otra vertiente, mucho más peligrosa, porque estamos hablando de una superpotencia económica y también militar. Estamos hablando de China, amigos, de China. Y Zapatero también tiene vinculación, según el sumario que hemos conocido sobre el caso Zapatero, esa investigación judicial en manos de la UDEF, tiene vinculación con intereses chinos, negocios con el régimen chino, con el Partido Comunista, para abordar esta cuestión y los posibles efectos que puede tener esta influencia en España. Porque, oye, tampoco es casual que resulta que en los últimos meses, años, haya cambiado por completo la política exterior internacional del gobierno de Pedro Sánchez a favor precisamente de los intereses chinos. Vaya, ya es casualidad, ¿verdad? Pues para abordar esta cuestión, como digo, contamos con uno de los mayores expertos aquí, en España, sobre la dictadura china y su influencia geopolítica. Hablamos de Javier Venegas. Así que si estáis preparados, arrancamos. Zapatero, según la investigación policial en curso, investigación policial y judicial, no solo está implicado en ese presuntamente irregular, rescate público de una aerolínea, Plus Ultra, no solo ha desarrollado turbios negocios en la narcodictadura de Venezuela, sino que también tiene implicaciones directas con la dictadura china. Y para abordar esta cuestión contamos con Javier Venegas, que es escritor y columnista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un placer, Manuel. Bueno, un auténtico placer que estés con nosotros. Y estamos, es que claro, tú, cuando digo que eres un experto en la materia, es que lo eres de verdad. Yo no miento, a diferencia de nuestros políticos. Este libro, amigos, La Guerra Invisible, recién publicado, autor Javier Venegas y editorial Disidentia. La Guerra Invisible, la operación de infiltración y control más sofisticada de la historia. Y además la portada lo dice todo. Este es el caballo de Troya. El caballo de Troya. Ya tenemos al enemigo, Javier, aquí dentro, en Europa y en España. Como lo tenemos dentro e instalado a unos niveles que da pavor. Da pavor. Cuéntame, si te parece, empezamos utilizando como gancho el tema Zapatero, porque de todo lo que estamos descubriendo de los negocios de Zapatero, de lo que menos se está hablando es de la vinculación de Zapatero con empresas chinas que están controladas por el Partido Comunista Chino. Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es que si nos fijamos, yo es que no creo que haya dos tramas Venezuela y luego hay una Es sombra. la misma. Yo creo que es una trama triangulada. Es decir, aquí todos, digamos que por un lado, Venezuela pone el petróleo, pone, digamos, una base de operaciones en América, opaca. España pone la red de influencia y la red de operación, digamos, encubierta o fantasma. Y China pone el interés geopolítico y estratégico. China está detrás de todo. Es decir,
a mí me llama la atención que no hayamos unido las piezas de este puzzle, porque si las unimos vemos una imagen que es bastante clara, son piezas sueltas, es un método. Es un método. Es que, curiosamente, detrás de cada cosa hay un hombre chino. Decir, oiga, ya no puede ser casualidad. Decir, hombre, una vez, bueno, dos, ¿y por qué no hay un alemán? ¿Y por qué no hay un británico? ¿Y por qué no hay, yo que sé, un peruano? No, es que siempre hay un chino detrás. Entonces, evidentemente, aquí yo no digo que huele raro, es que realmente hay una trama y yo creo que España, como tú bien has dicho, no es que gire oportunistamente simplemente para hacer corrupción. Es decir, es que aquí, si nos quedamos solo en la corrupción, la parte monetaria, lo que llama más la atención, los sobres con dinero, los intercambios, los cupos de petróleo, que evidentemente hay una corrupción, o presunta corrupción, hasta que digan los tribunales. Nos quedamos con eso, pero esto es más grave que la corrupción. Esto es una corrupción política y a niveles geopolíticos. Es decir, tú lo has dicho, el giro de España hacia China es un giro gradual, no declarado perfectamente, no está perfectamente declarado, no se le da una patada al eje atlántico de forma explícita, pero no es tampoco una operación de corto plazo que haya empezado ahora. Esto empieza hace 21 años. Esto empieza con Zapatero, casualmente. Con Zapatero Pero en el año 2004-2005. en el 2004 él recibe que se le pone mucho énfasis a los mandatarios venezolanos, al chavismo y tal, pero no hay, digamos, es más protocolario y de sondear un poco y les cae simpático el socialismo bolivariano, entonces hay un acercamiento porque Zapatero le ponen esas cosas. Pero al año siguiente, donde está el hito verdadero, que es la visita del presidente, o bueno, del mandatario chino, de entonces, ahora no me acuerdo el nombre, tengo muy mala cabeza, pero el que estaba entonces, y Zapatero, ahí no hay solamente una visita protocolaria, se firma un acuerdo estratégico que tiene contenido y que se ha ido desarrollando desde entonces hasta hoy. Es verdad que hubo el interregno de Rajoy, pero no se desmontó nada, simplemente se enfrió un poco la cosa. Es verdad que se enfrió bastante lo de Huawei, la penetración de Huawei en España, pero no se desmontó, digamos, la estructura estaba creciendo. Inmediatamente que consiguen echar a Feijóo del poder, esa estrategia, que está llena de corrupción, de oportunismo, lo que queramos, pero es una estrategia de largo plazo, vuelve a arrancar con mucha fuerza y es cuando por ejemplo, Huawei encuentra el campo completamente abierto para tomar básicamente un control muy exhaustivo de la red 5G española. Empieza por la red 3, la 4G. De hecho, Huawei viene aquí a España cuando estaba Aznar, pero viene y monta una oficinita testimonial. No arranca como compañía hasta que llega Zapatero. Cuando llega Zapatero, aquello es la fiesta. Es la explosión. Esto es una verbena ya. Mira, fíjate, Javier, porque hay como 4 puntos que aborda la UDEF, que aborda la investigación judicial en curso de Zapatero con China. Por un lado, a Zapatero se le sitúa como eje clave, como peaje obligatorio para que los empresarios chinos puedan acceder al petróleo venezolano. En concreto, la UDEF ha intervenido un contrato por parte de una empresa china que quería comprar petróleo venezolano y a través de una carta de intenciones que enviaba a la oficina de Zapatero dice, oiga, que quiero petróleo venezolano. Y Zapatero luego se ponía en contacto con la dama del Sir Rodríguez para que asignase los buques. Con lo cual, Zapatero como intermediario, como peaje obligatorio para que empresas chinas controladas por el Partido Comunista Chino, como todas las empresas en China, puedan comprar petróleo venezolano. Hay una segunda derivada en toda esta investigación, que es una empresa, en este caso, relacionada con el sector de la construcción, Aldesa. Aldesa Sí. es una compañía que, bueno, no es una empresa china cualquiera, fue comprada en el año 2020 por una gran compañía estatal china y desde entonces Aldesa pues, ha sido beneficiaria de contratos públicos, de obra pública. Por la compañía CRCC, que es, creo que es China Railway Construction Corporation. Correcto. Aquí hay otro segundo punto interesante. El tercer punto es el de Huawei, que estás comentando, que también tiene vinculación, se le vincula con el entorno de Zapatero, y también se ha descubierto en la investigación judicial
que Zapatero, el entorno de Zapatero, también se habría beneficiado del cobro de lobbies relacionados con el sector de la energía, donde también hay intereses. Son 4 puntos que, digamos, que vinculan a Zapatero con China, con negocios internacionales. Por lo tanto, Javier, ¿se ha convertido Zapatero en una especie de agente, entre comillas, del régimen chino? ¿O un lobista, comisionista del régimen chino que de alguna forma está infiriendo en la política exterior de España? Yo lo llamaría activo, que es lo que Activo. es un activo, es decir, porque no significa que estés contratado como espía, es decir, no hay que escribir una novela barata de espionaje, pero parece un activo. Y fíjate tú, los 4 sectores que has citado tú casualmente, los 4 son estratégicos. Es decir, no hay aquí ningún sector en donde haya una injerencia, bueno, se dice inferencia, ¿no? Pero de China en España que sean sectores, o sea, esto no es un bazar chino, de comprar cositas o vender cositas. Esto es entrar en telecomunicaciones, es entrar Huawei, en correcto. energía, Energía. entrar en infraestructuras y entrar en industria, como por ejemplo la del automóvil, que es otra estratégica. Si te fijas, el procedimiento es muy llamativo, porque primero se interviene a través de Huawei lo que podríamos llamar los nervios, ¿no? El sistema nervioso de un país, ¿no? Es la comunicación 5G, y no solo la 5G, sino la presencia en SITEL, que es el sistema de escuchas y de seguridad, de escuchas autorizadas por los jueces, que tiene que ver no solo con la delincuencia organizada, sino con cuestiones de seguridad nacional, contratos también del Ministerio de Defensa. ¿Mm? Y digamos que aquí hay una estrategia. Primero se interviene el sistema nervioso de un país, se le da acceso al sistema nervioso de un país. Me hace mucha gracia cuando desde el gobierno decían, no, pero la contraseña de acceso de los dispositivos la tenemos nosotros. Diga, mire, eso es una broma para cualquier experto, porque el que construye la arquitectura es el que manda ahí, ¿no? Es decir, vaya a saber usted qué puertas traseras le ha dejado, ¿no? ¿Usted ha construido la estructura, la arquitectura del sistema? No. ¿Quién la ha hecho? Pues esta empresa china. Pues venga usted a contar cuentos a otro, ¿no? Y luego, fíjate que luego pasamos a la parte, si por un lado penetra en el sistema nervioso, con lo otro penetra en el sistema, el esqueleto propio estratégico de un país. Están entrando en infraestructuras. Aldesa era una empresa mediana, una empresa española que se había consolidado como una gran empresa mediana con bastante ascendencia en el mercado europeo e hispanoamericano. Y esa es la que compra CRCC, que es la gran corporación china. Ojo, que es una gran corporación que no es como las demás corporaciones chinas o empresas que son vasos comunicantes con el Partido Comunista, están sometidos a un control, a una obediencia. No, No, esta es pública, esta es del Estado chino. Peor. Esta internamente tiene una estructura orgánica del Partido Comunista Chino. O sea, es el Partido Comunista Chino, vamos, o sea, tal Partido cual. Comunista Chino haciendo negocio, desembarcando aquí, ¿no? Es además una empresa que casualmente en los últimos 5 años empieza a recibir una cantidad de contratos de obra pública importantísima. Y que, por cierto, coincide en el tiempo con Aldesa, esta empresa constructora española que es comprada por esta estatal china, contrata análisis relevante, la consultora de Julito. Exacto. Pero es que hay muchas más cosas. Es que hay cosas que de verdad digo, ¿cómo se nos ha podido pasar esto de largo? Es decir, porque todo está ahí. Es decir, tampoco hace falta ser Sherlock Holmes. Tú te puedes a buscar, a tirar del hilo, a unir puntitos y empiezas a ver nombres. ¿Y este nombre aquí? Por ejemplo, es que en la consultora de Zapatero. En la de Gate Center. En Gate Center. El nombre tiene WhatsApp. Puerta. El centro de Puerta. Coméntanos un poco porque Zapatero estaba muy vinculado a Gate Center, que es otra de las organizaciones que están en el sumario del caso, por el cual Zapatero y sus hijas recibían también dinero. Gate Center es un lobby pro-chino, literalmente. Es un think tank. Y Zapatero ha estado ahí. No, que estaba ahí, era el director. Era el jefe. Era el gran jefe. Pero lo gracioso es que había otro gran jefe con la misma potestad sobre el papel que él. Y ese señor no tiene un nombre manchego, ni bilbaíno, ni nada. Era chino. Sí, era este señor Feng Yizhang, que cuando mirabas su biografía, entrabas y mirabas la biografía y era un hombre empresario, un hombre del mundo, un hombre acostumbrado a negocios globales, un currículum de escuelas de negocios, tal. Pero, casualidad, que surtaba un detalle, una nimiedad.
de su currículum, que era un hombre que se había formado en la Escuela de Comandos de Beijing. O sea, que era un espía, vamos. Es una escuela de élite del Ejército Popular de Liberación Chino, donde se forman los mandos. No los soldados ni los militares, sino los que aspiran a mandar, a los que van a educar en la élite. Y este señor, ese dato tan nimio, pues no aparece en su currículum. En fin, no sé. Es decir, yo no... Huele mal. Es que las casualidades no existen. En política y en los negocios Totalmente. las casualidades. Pero es que luego hay otro nombre, Fan Yong-du, que también aparece como que tiene un conjunto de empresas y de mercantiles, o casualidad, que comparte la misma dirección que el Gay Center de Zapatero, en esta creo que es en la calle Velázquez de Madrid, y si no es en el barrio de Salamanca, me puedo equivocar, hablo de memoria, y qué casualidad que este señor, 2 días antes de que los agentes de la UDEF vayan a hacer el registro y la intervención de las oficinas de Gay Center, alguien le filtra, cuidado que vienen, sal de ahí, Fan Yong, sal de ahí, le llamaban Miguelito Dac, tenía hasta un apodo. Bueno, pues este hombre misteriosamente se entera de forma anticipada y empieza a liquidar empresas y a borrar empresas como si no hubiera un mañana. Y desaparece, se esfuma. No desaparece, lo hacen desaparecer, que es distinto. Es decir, de hecho, en las grabaciones del caso Koldo, hay una grabación que es maravillosa, donde aparece uno de los comandantes de la Guardia Civil, creo que está imputado, que es Villalba, conversando con Leire Díez, que está ahora otra vez en boga, y el extracto de la conversación es que le preguntan por Fan Yong-du y se contesta la conversación: está controlado y a salvo. Controlado y a salvo. Esto está grabado, no me lo invento yo, eso está transcrito. Pero lo mejor de todo es que está controlado y a salvo. ¿Y cómo está controlado y a salvo? O casualidad, que de repente Fan Yong-du aparece en el Foro de Puebla como asesor y con un cargo en el Banco de los BRICS. Lo colocan ahí. 2 estructuras que la gente no lo sabe, que indirectamente o directamente a través de sus satélites controla China. Es decir, lo que hemos asistido con Fan Yong-du es lo que vulgarmente no, técnicamente se llama una labor de extracción. Cuando un agente o un espía se quema, se achicharra en descubierto, un país, claro. Lo que hace el gobierno, que es el que dirige a ese agente, es sacarlo de allí a la carrera. Eso es lo que hacen con Fan Yong-du. Y lo hacen las cloacas. Sí. Las cloacas de lo que llaman las cloacas del PSOE. Pero esto es tremendo porque, claro, estamos hablando del Gay Center con vinculaciones más o menos directas con el Partido Comunista Chino, con agentes, con espías chinos. Claro, a ver, ahora vamos a ampliar un poco el foco para ver un poco el cuadro general. Se viene comentando, y tú lo abordas en tu libro, Javier, La guerra invisible. Se ha hablado mucho de cómo ejercita China el poder sobre otros países. De todos es conocido la gran influencia que tiene China en países hispanoamericanos controlados por la extrema izquierda. El caso de Venezuela es paradigmático, pero no solo es Venezuela, es Cuba, es Ecuador, es México, es decir, países que han estado controlados más o menos por la izquierda, donde China ha ejercido su influencia. Hablamos de África, que se ha hecho con medio continente, controlando infraestructuras, llegando a acuerdos con los gobiernos africanos, pero es que también está en Europa. De hecho, hace poco saltó a la opinión pública una red de espionaje chino en el Parlamento Europeo, donde se cobraba, o sea, se pagaba literalmente a eurodiputados por parte del régimen chino. Pero es que, claro, esto es lo que venimos comentando desde hace mucho tiempo. Cómo China ejerce su poder y se ha introducido en algunos países. Pero esta es una forma también de introducción en España. Gay Center, como bien dice su nombre, Gay Center, servía un poco de puerta para que el Partido Comunista Chino entrase aquí a tomar posiciones. Hombre, yo creo que los hechos cantan por sí solos. Es decir, yo no puedo afirmarlo, no estaba allí, pero si cogemos los hechos, y lo vuelvo a decir, unimos los puntos, el dibujo que sale yo creo que no admite demasiada discusión. Es una puerta, es un gate. Es puerta de entrada. Gate enter, ¿no? En lugar de center, gate enter. Entonces,
Pues sí, además es que es una estrategia que es difícil de decir. Antes el poder era un poder visible. El poder clásico era los ejércitos, ¿no? La propaganda, yo qué sé, directamente pues la ideología, la presencia militar. El poder actual es distinto, es mucho más invisible, por eso se llama la guerra invisible. Es un poder mucho más invisible, mucho más difícil de identificar, mucho más peligroso, por tanto, y lo peor, mucho más difícil de combatir. Y eso es lo que aplica China. Antes en la cuestión diplomática pues eran salones diplomáticos, reuniones, no sé qué. Ahora no, ahora se ha sofisticado. Ahora son think tanks, intercambios, esas cosas que suenan tan bonitas, cooperación, entendimiento entre civilizaciones, son una forma de penetrar y hacer un poco como dice el libro que coge la figura de Willy Münzenberg, este personaje del commitment soviético de la década de los 20 del siglo XX, perdón, y que era un tipo que decía, bueno, vamos a ver, aquí vender ideología así a catecismo, a los occidentales, a la élite occidental, es imposible. Eso es muy burdo. Van a decir, ¿tú de qué vas? Que me vienes a decir, no, hay que luchar contra el capital y tal. Y entonces dice, bueno, vamos a ver, esto no es así. ¿Qué hace Willy Münzenberg? Pues dice, quita esto de en medio, vamos a venderles grandes causas. Ecologismo. Paz. Paz. Igualdad. Lucha contra la pobreza. Es el virus que permite meterse. Entonces, les convences a esa intelectualidad, incluso de que esas ideas no se las ha inculcado Willy Münzenberg, sino que nacen de su brillantez intelectual y su gran corazón. O sea, que esto ya está inventado, esto ya se viene aplicando. La Unión Soviética lo hacía en Occidente y ahora lo está haciendo China. No, China lo hace mucho mejor que la Unión Mucho Soviética. mejor. Mucho mejor, porque si te das cuenta, China nunca habla de ideología. Jamás. Sí dice de vez en cuando su cuerpo diplomático que eso de los derechos humanos es un invento occidental y que están todo el rato dando la turra con algo que no tiene que ver con ellos, pues que es una forma de coaccionarles, ¿no? Pero de ideología, no verás tú hablar de eso. Siempre está la transición energética. Es un sintagma verdaderamente ejemplar, salvar el planeta. Que ha tenido un gran éxito en Europa, especialmente en España. La transición energética ha hecho que Europa se pegue un tiro en el pie, nos suicidemos industrial y económicamente, mientras China produce como si no hubiera un mañana y encima quemando carbón con energía nuclear, y la transición energética en China no existe. Pero en Europa le hemos comprado esa mercancía y nos estamos suicidando. Dicen, no, es que están también usando la energía nuclear porque entonces son más ecológicos. Mire, están usando lo que tienen porque tienen una demanda energética brutal y no van a parar. China en un año construye las centrales térmicas de carbón que construye el mundo entero. Entonces, vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Y esto es así. Pero fíjate que lo que comentas tú de esa inferencia que tiene China, fíjate que qué curioso que el discurso que llevamos años escuchando de parte de las élites no es una cosa siniestra, élites siempre va a haber, pero los que piensan, ¿no? Por nosotros, por decirlo así, de que eso de fabricar era una cosa que demostraba que un país estaba atrasado. Es decir, la fabricación ya era para el tercer mundo, ¿no? Era contaminante, era sucio, era esclavitud, era cosas... Explotación. En general era muy sucio y muy incómodo eso de fabricar. ¡Buah! Y nos empezaron a convencer, acuérdate, de que el futuro de una sociedad avanzada, de una sociedad de bienestar y tal, era la terciarización de la economía. Sector servicios. Exacto, los sectores servicios. Dejemos de fabricar, nosotros vamos a añadir el valor de los servicios. ¿Vale? Y entonces nos han estado machacando con eso, yo no sé la cantidad de años. Bueno, y uno empieza a pensar, ¿de dónde saldría esa idea? ¿Quién parió esa ideica, no? Y China, sin embargo, si te fijas, casualmente siempre, cree en algo mucho más antiguo, ha apostado por algo mucho más antiguo, que es la producción. ¿Por qué? Porque es de cajón. Quien controla la producción, controla la dependencia. Bueno, se ha visto especialmente, se vio durante la pandemia, Javier. Durante sí. La pandemia, que se cortaron los intercambios a nivel comercial, a nivel mundial, como consecuencia de la pandemia, y resulta que es que no teníamos nada. Ni mascarillas. Teníamos que ir a China a coger mascarillas. No sabíamos hacer mascarillas. Nada. No, teníamos una industria textil todavía ahí, incluso, pero no
no había ese instinto de decir, no, vamos a implementarlo urgentemente. No, no, estamos sin China, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Fue pavoroso, pavoroso. Y lo mejor de todo de eso fue la propaganda. Eso sí que fue propaganda, pero una propaganda inteligente de China, que era el país del origen del virus, que lo había ocultado. En un laboratorio, eso se ha descubierto ya. No, pero es que además que encima lo oculta. Lo ocultaron. Deja que se propague a medio mundo y después se presenta como el salvador. Correcto. Dice, no os preocupéis, yo vengo aquí a salvaros con mis suministros, mis insumos sanitarios, los ventiladores, lo que haga falta. Y entonces encima era como decir, fíjate China, qué gente tan maja, ¿no? Bueno, los chinos son majos, ¿no? Es decir, es el Partido Comunista Chino el que hay que señalar, ¿no? Y eso es brutal. Y esto lo han entendido muy bien. Y yo me pregunto, yo en el libro lo trato, yo creo que es un capítulo clave. Yo creo que ese capítulo es clave, es digamos, la conquista intelectual, ¿no? La conquista, cómo se ha conquistado los centros intelectuales, que el mecanismo ha sido brutal. Lo han logrado, han tenido mucho éxito a la hora de difundir ciertas ideas que han penetrado totalmente en algunas sociedades, especialmente la europea. Sí, es decir, la toma del entorno intelectual, de los think tanks. La gente mira mucho a Bruselas, que ahí, pues, como bien has dicho, hay cosas muy groseras de sobornos porque sigue funcionando lo convencional. Sí, el sobre, directamente. Y además ahora Europa, que está tan mal, salimos muy baratos. Salimos iba a decir, sí, pues somos pobres. Claro, entonces a China le cunde mucho, ¿no? Otra cosa es que tenga que comprar un senador estadounidense y entonces igual ahí tiene que abrir la cartera de cuajo, ¿no? Pero una cosa es la corrupción pura y dura, directa, y otra cosa es la política lobbies, de think tanks, que es mucho más civilino. Y sí, que ahí también tiene mucho éxito también. Es que la gente no lo sabe, cree que todo... es decir, la política que surge en Bruselas no está parida directamente, digamos, a través de los comisarios y de los 4 asesores que tienen. Surge de los think tanks que están alrededor de Bruselas. Los lobbies, correcto. ¿No? Y no solo lobbies, son think tanks. Sí, incluso pueden ir por la vida no, somos buena gente, no vendemos nada a nadie. Y puede ser hasta aparentemente verdad, ¿no? Y hay un think tank que cito en el libro, que es clave, que está en París, que ha tenido una ascendencia brutal en las políticas que se han ido implementando desde la Unión Europea y desde ahí se han convertido en directivas que nosotros hemos ido incorporando. Es un think tank que, claro, entras ahí y empiezas a leer informes, cosas, donde, por ejemplo, estuvo de directora general Teresa Rivera. No me digas. Nuestra ministra de Transición Ecológica, que ahora es la segunda gran comisaria en poder. Pero fíjate, vicepresidenta. Es que esto es una digresión, pero yo creo que es importante. Teresa Rivera, cuando Zapatero deja el gobierno, ya le echan de allí, se tiene que ir por pies, el gobierno de España, Teresa Rivera, casualmente, de repente, aparece en este think tank, ¿no? Y al poco tiempo, de repente, es directora. Sin un proceso de selección, porque luego en otras ocasiones ese mismo think tank ha hecho un proceso de selección para su director o lo que sea y está publicado el proceso de selección. En caso de Teresa Rivera no hay nada. Llega de repente, ¡pum! Y la colocan directamente por la puerta grande, directora del think tank. ¿Cómo se llama el think tank? El think tank es IDDRI. Es un think tank en París muy importante. Entiendo que es sobre tema climático, renovables, energía. De ahí surge la idea por ejemplo, de la descarbonización, la idea de poner una fecha límite a los vehículos con motor de... Parte de ahí. Sí, o sea, todo eso parte. Y luego se lleva a comisión y es lo que aprueban, la prohibición de vender coches de combustión. El libro lo va a explicar y pongo nombres, Ahí hay nombres, fechas, nombres y la bibliografía, tener los estudios referenciados y demás. Pero es que lo más divertido de ese think tank es que dirás, bueno, pues en un think tank, pues lo que sea, alemanes, ingleses, italianos, españoles. ¿Sabes qué es lo que abunda en ese think tank de colaboradores externos? Chinos. Chinos. Pero claro, es que en última instancia este tipo de políticas energéticas industriales que perjudican a Europa y algunos ahora se están dando cuenta, que están diciendo es que hemos cometido un error, acabando con la nuclear, apostando todo a las renovables, acabando con la industrialización, poniendo regulaciones y no explotando nuestros recursos energéticos. Nosotros nos suicidamos, pero otros están beneficiando de nuestro suicidio. China es uno de los principales beneficiarios. Es otra casualidad. Otra gran casualidad. Cada vez que nos infligimos un daño, resulta que... ellos ganan. Los otros es como fiesta, ¿no? Entonces, es algo diciendo, joder, qué vaso comunicante más curioso, ¿no? Es automático. Y luego, fíjate
¿cómo funciona eso? Porque en realidad no hay nada delictivo. No puedes decir, Sí, no, claro. ahí no hay, Ellos es un think tank, toman sus ideas y luego los comisarios europeos, las élites políticas europeas, le compran la mercancía. Porque Eso es lo trágico. Porque, vamos a ver, ahí está el por qué traigo el principio del libro, que a mí me gusta mucho el principio, y además yo creo que a la gente le va a gustar, porque es muy novelesco. Ahí entra Bully Miesenberg. ¿Por qué los comisarios europeos? Porque no todos están vendidos. Vamos a ver, tampoco lo simplifiquemos. ¿Por qué de repente llegan... Algunos creen realmente en eso. Porque les han convencido. Mira qué objeto más bonito tenemos aquí para publicitar ante nuestros ciudadanos. ¡Oh, qué bonita idea acabo de tener! He tenido una idea estupenda. Hay que acabar con el humo de las ciudades. Esto es un poco, Javier, llevado a otros casos, ¿no? Históricos de cuando íbamos los europeos o los españoles y llegábamos a una tierra desconocida y conseguíamos grandes tratos con los indios, con los indígenas, y llevábamos un espejo. Sí, unos avalorios. Un espejo, un avalorio, que no tenía ningún valor. Y a cambio decíamos, el espejo para ti, pero el oro para mí. Los 5 kilos que tienes ahí para mí. Y lo compraban. Decían, esto está muy bien. Gran negocio hecho. Bueno, porque también es verdad que para ellos el oro era como para nosotros los avalorios. Les sobraba entonces, ¿no? Pero es así. Entonces, llega los típicos políticos europeos en esa cosa de decir, ¿no? Como la película esa del náufrago de Tom Hanks, dice, cuando cree que inventó el fuego, dice, yo lo he hecho yo, ¿no? Lo he descubierto. Yo he sido yo el que ha descubierto lo bondadoso que es la transición energética y la buenísima idea que es, ¿no? Y los chinos frotándose las manos. Los chinos que están ahí pues son, por ejemplo, expertos académicos. Es una cuestión de intercambio. El libro también explica otro intercambio que a mí me ha parecido demoledor, que es el intercambio entre empresas de información. De diarios y agencias de noticias, hay convenios con agencias, medios estatales chinos. Y aquí hay que entender una cosa, hay convenios de intercambio, incluso de inmersión profesional. Tú imagínate mandar a los chavales que salen de periodismo a que hagan una inmersión en la agencia Xinhua, en agencias estatales de información chinas, en un país donde la información no está para fiscalizar el poder, por el amor de Dios. Está todo lo contrario. Está para servir al poder. Pero ¿no? eso ya existe en España. Ya están en España. Hombre. O sea, ese tipo de acuerdos de agencias de prensa chinas controladas por el Partido Comunista, aquí en España, con agencias españolas. Y con agencias francesas. En el libro tienes los nombres. Tienes nombres de diarios muy principales españoles que tienen convenios. De medios de comunicación. Que tienen convenios de incluir información o lo que se llaman encartes, pero claro, que están incluidos con la misma maquetación, con la misma fisonomía del diario, y el que está leyendo ahí no sabe si es un publireportaje o es información. Y que no es delito tampoco. No es delito, es un acuerdo comercial y tal, pero imagínate con tener a China, que no tiene ni que mentir, simplemente las agencias chinas lo que hacen es decir, ¿qué nos interesa que conozca Occidente? Esto. Este es el marco que vamos a poner el marco a lo que nos interesa. Correcto. Y lo que no nos interesa no se publicita ni se manda a ninguna agencia. Eso queda en la oscuridad. Entonces, eso que tú estás viendo, por ejemplo, de las noticias de agencias de información francesas, españolas. Hablando sobre Taiwán, por ejemplo. No solo eso. Por ejemplo, China. Por ejemplo, una que me llama mucha atención, la France Press, ya te digo un nombre, tiene concierto. Desde hace mucho tiempo. Pero es que es el EFE en España, es la agencia EFE en España. Exacto. Es la gran agencia de prensa francesa. Hay Lardao que también lo tiene. Que también lo tiene. Ah, amigo, mira tú por dónde. Y hay más. El libro viene incluso diarios norteamericanos muy prestigiosos que han ingresado igual, pues cosas así minucias, como $5 millones por hacer un poquito de información sobre China. Pero, por ejemplo, vayamos a la noticia. Fran Press, ¿cuál es la noticia que publicaba recientemente? Que además, te llamó tanto la atención. Es que sí, además ha sido curioso porque además a las 2 semanas ha salido refutación indirectamente, pero por un medio libre. DeepSeek, hablamos de inteligencia artificial. Acuérdate de esa enorme irrupción en los medios a través de agencias de noticias, que DeepSeek había conseguido los mismos avances en inteligencia artificial que cualquier empresa norteamericana, pero con unos costes marginales. Es cierto, sí. Bueno, entonces tú dices, en fin, esto lo ves en una agencia de noticias francesa y dices, bueno, ¿y dónde está aquí la contrastación de esto? Claro, tú te empiezas a decir, ¿y dónde está la información que lo verifique? No hay ninguna. ¿Por qué? Porque DeepSeek no sabemos a día de hoy,
¿hasta qué punto está subvencionado por el Estado chino? Correcto. Os voy a dar un dato a los espectadores para que se pongan un poco y se agarren al asiento. La industria estratégica china, porque si te das cuenta, solo subvencionan lo que consideran estratégico. Gasta al año el Estado chino, el Partido Comunista Chino, el 4% del Producto Interior Bruto en subvenciones. Eso equivale a cerca de $1 billón anuales. Y no, es que Europa también subvenciona. ¡Ah! Comparado con eso, Nada. es una broma. 1 billón con B, 1 billón. Cerca de $1 billón. 70% del PIB español. Hoy leía, o ayer leía, que hay una marca china que está vendiendo, BYD, que está vendiendo sus vehículos con una pérdida, asumiendo una pérdida de 6.000 euros por unidad. Bueno, porque lo cubre el Estado chino. No, claro. dicen, no, pero tienen y luego leías la noticia y entonces la información dice, pero tienen un músculo financiero porque son empresas financieramente muy solventes. Y dice, pero aquí eso es magia. Si tú lo que vendes te produce enormes pérdidas, ¿qué músculo financiero puedes tener? Tienes que estar arruinado. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? El Estado chino. Javier, para ir terminando, que nos quedamos sin tiempo y desde luego esto tiene mucho de sí, así que ya te adelanto que volveremos a abordarlo porque tiene muchas implicaciones. Pero para terminar, se está notando mucho en los últimos tiempos un cambio radical de la política exterior del gobierno de Sánchez con respecto a China. El caso Huawei daría para mucho, porque efectivamente hemos hablado un poco de los contratos que tiene Huawei en el sector de las telecomunicaciones, incluso el sector de defensa, etcétera. Tanto es así que ha incomodado a Bruselas, que dicen, oiga, que está usted metiendo aquí a una empresa que indirectamente está controlada por el Partido Comunista Chino, o directamente, me da exactamente igual, en un asunto especialmente estratégico. Pero, para terminar, ¿es casual que el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años, especialmente en los últimos meses, haya visitado tanto al gobierno chino y le haya hecho tantos cariños, tantos gestos de acercamiento a los líderes chinos, coincidiendo casualmente con esa vinculación, esa implicación directa entre Zapatero y China? Bueno, no, es que hay que saber, por ejemplo, que, y esto está publicado también, es que la información está ahí. Hay que hacer un poco de prospección, es duro, es un rollo, pero es que así, Pero hay que hacerlo. hay que hacerla. Cada vez que ha viajado, pues sobre todo esta última vez que viajó Pedro Sánchez a China, ¿quién fue a hacerle la agenda semanas antes? ¿Quién fue? Zapatero. Zapatero le hacía la agenda al presidente. ¿La agenda con quién se tenía que ver en China? Eso, es decir, es como decir, vamos a ver, nuestro presidente va a ir allí, entonces dice Zapatero, le llaman de Pekín y dicen, vente para acá, que vamos a hacer la agenda, tú y yo, aquí a Pachas, y cuando venga tu gran jefe, el gran Sánchez, pues ya le decimos lo que hay. Entonces, es así. Semanas antes Sánchez ha visitado, creo que ya Xi Jinping 4 veces. 4 veces. Es decir, no sé cuántas veces ha visitado un presidente norteamericano, pero yo no creo que ya 4. Muy pocas, sí, sí. Y a un canciller alemán tampoco. Pero lo mejor de todo es que Zapatero le hace la agenda. Los acuerdos que se traen para aquí es simplemente el desembarco de China. Ayer había una publicidad estupenda de que van a abrir una gran, dicen, fábrica, y pongamos comillas muy marcadas, en Galicia. No van a abrir ninguna fábrica en Galicia, van a abrir una cadena de ensamblaje. Fabricar es una cosa y ensamblar es otra muy distinta, ¿vale? Y esos son los acuerdos. Pero nuestro gran Sánchez, ¿sabes qué ha conseguido con su perfecta agenda planificada por nuestro gran defensor de los intereses de España, que es Zapatero? Y aumentar el cupo de pistachos que podemos exportar. Es literal. O sea, ellos consiguen grandes contratos en materia de instalación de fábricas, de comercio, etcétera, y nosotros nos dedicamos a vender pistachos a China. Sí, y China está instalándose aquí en el sector, sobre todo del automóvil. Ojo que en Almusafe Ford va a tener que ceder una línea de montaje para mantener los puestos de trabajo a una empresa china. Esto es una vampirización, ¿no? Pero ojo que por ejemplo, tenemos a China que llega aquí, se monta la fábrica, le dan todo y encima le dan subvenciones. Que encima lo financiamos nosotros, los españoles. O sea, es que el negocio es redondo, es decir, al final dicen, no, oiga, es inversión. No, vamos a ver, si el dinero sale de los fondos, de los PERTES. Sí, bueno, los fondos europeos. Exacto. Sale de los fondos europeos y de la financiación europea. Y montan fábricas que en realidad, si te fijas, es lo mismo que ha ocurrido con Ebro, que vienen los coches simplemente desmontados en cajas.
Y aquí se montan. Todo fabricado en China. Y aquí se hace la parte de menos valor de la cadena de valor, valga la redundancia, que es apretar los tornillos. Y además es un empleo de baja cualificación, evidentemente, pero remunerado que un técnico cualificado y con algo más importante, fácilmente prescindible. Fácilmente prescindible. Mañana se acaba el chollete, nos vamos a otro lado Y fuera. y ahí os quedáis. Y es algo tremendo. Y lo estamos vendiendo, no, están reindustrializando el país. ¿Pero qué me estás contando? Reindustrializar es que nuestros jóvenes de las politécnicas tengan conciertos con esas empresas y se formen allí. Y para eso tienen que aprender y se les tienen que enseñar procesos. Para que nuestro software o desarrollo de software informática tenga lugar, porque los coches son eso. Y no hay acceso a eso. Que se estampe, haya estructuras de estampación donde se hacen las carrocerías y donde hay estudios de ingeniería de materiales, hay soldaduras avanzadas. Eso no existe. Nada de eso. En fin, pues para abordar esta cuestión imprescindible, nuevo libro de Javier Venegas, que por cierto, enhorabuena, ya sé de buena tinta que se ha convertido en un éxito, está siendo un éxito de ventas. La guerra invisible, Javier Venegas, la operación de infiltración y control más sofisticada de la historia, porque hay muchas formas de hacer la guerra. Ahí viene una cita de Sun Tzu que dice... Vale, el gran maestro de la guerra. Empiezo con ella, dice, la mejor victoria es aquella que consigues sin tener que combatir. Y es lo que está consiguiendo China. Se ha infiltrado en muchos países en las últimas décadas, muchos de ellos aprovechándose del populismo que ha gobernado en esos países. Bueno, pues nosotros ya somos objetivos, somos víctima también del populismo de izquierdas con el gobierno de Sánchez, con el gobierno de Zapatero, porque todo empezó con Zapatero, año 2004, y ahora están los chinos aquí. Que una cosa son los chinos, la comunidad china, la gente china, que es extraordinaria. Aquí hay chinos, yo siempre los pongo como ejemplo de que no generan problemas, porque es gente que viene a trabajar, ahorradora, negociantes, comerciantes, no generan problemas, no delinquen, a diferencia de otros. Pero una cosa son los chinos y otra cosa es el Partido Comunista Chino. Bueno, y esos chinos, pobrecillos míos, están sometidos a lo que se llama, lo explica el libro también, lo se llama el Frente Unido, que no es una declaración filosófica, es un sistema de control. Entonces, bueno, hay mucho control. Lo tenéis en Amazon, yo digo en Amazon porque luego van a las librerías, está medio agotado, en Amazon lo tenéis. Pues aquí lo tenéis. En ebook y en papel. Disponible, La Guerra Invisible. Javier Venegas, un auténtico placer el poder contar contigo, muchísimas gracias. A ti, Manuel, encantado. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Antes de terminar, visitad la tienda online de esta casa de B1 Freedom Collection, donde vais a encontrar tazas, sudaderas, camisetas y una vez más, para apoyar medios críticos e independientes, siempre críticos con los abusos del poder, vengan de donde vengan. Espero que os haya gustado el programa de hoy, despierta que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, hazte socio del Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.